Bueno, le doy la palabra a Pedro Dilela. Gracias. Me cuesta mucho iniciar mi tema, porque en realidad hay más de una cosa que yo podría decir con respecto a lo que Marcos Córdoba nos acaba de señalar. Pero no es necesario, porque de mi exposición va a surgir y probablemente terminemos en un interesante debate sobre este tema. Porque yo tengo que hablar de la responsabilidad de los padres por los daños que ocasionan a sus hijos. Sin pretender agotar las ejemplificaciones ni menos mencionarlos por orden de importancia, ya que a veces puede resultar difícil determinar cuál es más importante, podemos señalar que estos hechos dañosos pueden estar relacionados con diversos aspectos de la relación paterno-filial y referirse a la filiación, a las obligaciones alimentarias, a la adecuada comunicación, a la comisión de delitos contra la persona del hijo, al maltrato, al trato negligente o a la incorrecta administración de los bienes de los hijos, por ejemplo. Para analizar las cuestiones planteadas, me parece interesante señalar que la discusión abierta bajo el Código Civil y reeditada en el Código Civil y Comercial respecto de si existe una responsabilidad civil aplicable al derecho de familia, englobando en un mismo análisis tanto las relaciones conyugales como a las paterno-filiales o la adopción, peca, a mi criterio, de una reducción simplista, que no está justificada, ya que no son ni pueden ser iguales las responsabilidades derivadas de la paternidad, del parentesco, del matrimonio, etc. No es necesario que recalque mis diferencias con Marcos. Sigo. Quiero decir con esto que es perfectamente posible sostener que en ciertas áreas del derecho de familia se aplican las normas derivadas de la responsabilidad civil y en otros no. Y ello no porque en ningún caso esté permitido dañar a otro, sino porque lo que el daño reparable exige es una omisión o actuar antijurídico. Coincido en esto con Aida y discrepo con Marcos. Y la función de la norma jurídica no es ni puede ser la de imponer afectos. La ley no puede imponer afectos y hay relaciones familiares que solo se entienden y son susceptibles de ejercerse y exigirse desde el afecto. Desde cualquier otra parte son hasta innombrables. Así, a mi criterio, ha hecho bien la ley en imponer la fidelidad como un mero deber moral, porque la relación conyugal presupone, exige, al menos en los paradigmas de nuestra existencia temporoespacial actual, un afecto sin el cual esa relación conyugal carece de sentido humano y por ende no debe tenerlo en lo jurídico. La norma legal no puede imponer a nadie amar a otro. Amar o dejar de amar no pueden ser deberes jurídicos y así aquellos actos que presuponen imperativamente la existencia del amor, y yo no sé por qué nos cuenta tanto hablar a los juristas del amor, tales como atracción física, la pasión, la fidelidad, no pueden ser exigidos por la ley, o por tanto, su violación no puede acarrear responsabilidad. No es que las relaciones de familia sean un bill de indemnidad que permita dañar impunemente a otro, sino que si ese daño deriva de relaciones incoercibles, el derecho no puede enlazarle consecuencia alguna. Si yo no puedo exigirle a alguien que ame, no puedo exigirle las consecuencias derivadas de eso que no puedo exigirle que haga. Por el contrario, el cuidado de un niño, y me parece que de un adulto tampoco, pero yo excede en nuestro tema de hoy, no requiere más que la sensibilidad propia de todo ser humano. Por eso hay personas que pueden hacerse cargo de niños, aún de varios niños, y asumir respecto de ellos un rol similar al de sus padres sin serlo. Y por ello es que la ley puede imponer a los padres deberes jurídicos respecto de sus hijos, y se desinteresa de si los padres los aman, aunque se supone que ello ocurrirá, por la muy obvia razón que no es preciso amar a los hijos para cuidar de ellos. Entiéndaseme bien, no estoy diciendo que es bueno ni deseable, ni siquiera natural que los padres no amen a sus hijos. No, lo que estoy diciendo es que el cuidado parental que la ley encomienda a los progenitores como consecuencia precisamente del rol que asumieron puede exigirse al margen de cualquier afecto. Poco lo que nos señalaba la sentencia de la Corte brasilera que mencionaba Aida hoy. Lo que le exijo al padre, y en definitiva lo que le reprocho, es no haber cuidado del hijo como pudo. ¿Tenía que convivir con el hijo? No, porque eso exigía vivir con la madre, y hoy que nuestra ley permite que una persona se case sucesiva, pero varias veces, ¿no es cierto?
no podrían exigirle que viva con todos los hijos de todas estas mujeres, pero tendría que vivir con todas ellas, lo cual obviamente es un disparate, aunque la ley diga que el padre debe convivir con el hijo, porque esto requiere necesariamente la existencia de una unión con la otra persona que puede no darse. Entonces, me parece a mí que es esto lo que nos lleva a concluir que el incumplimiento de los deberes que los padres tienen con los hijos, sean adoptivos o no, estamos hablando de todos los hijos en general, ocasiona una responsabilidad que puede y debe ser tratada como la violación de un deber jurídico, sin que interese, salvo como agravante, la relación de familia existente. A ver, lo que quiero decir un poco es esto. Tengo un amigo que es mi amigo desde la infancia. Tenemos 50 años de amistad. Y un buen día uno de los dos tiene un mal momento, termina la amistad y no quiere verlo más. ¿Me daña? Y seguramente que me va a dañar. No se pierde un amigo de 50 años sin que uno lo sufra. Entonces, ¿podrá demandarme por daños y perjuicios por haber concluido con la relación amistosa injustificadamente? Me parece que no. Pero caramba, 50 años de amistad hacían presuponer un compromiso de vida, de vida común y demás. Sí, pero no quiero más, se acabó. No hay un deber jurídico. Con la ley me permite el divorcio, me permite liberarme de la unión matrimonial que me comprometí a mantener. Pero esto no es lo mismo que la responsabilidad parental. Porque la responsabilidad parental, perdón. Quiero aclarar que vino los dos, en realidad, vinieron arrastrando una gripe, así que... Sí, yo le advertí a Úrsula que iba a tratar de poder hablar. Bueno, entonces me pareció a partir de esta reflexión necesario determinar desde cuándo nace esa responsabilidad, ya que conforme al artículo 19 del Código Civil y Comercial, la persona comienza su existencia con la concepción. Y conforme al artículo 21 del mismo cuerpo legal, si el embarazo culmina con el nacimiento, los derechos de la persona se retrotraen al día de la concepción. Esto quiere decir que la responsabilidad parental comienza con el nacimiento y se retrotrae hasta la concepción. Y cuidado, digo hasta la concepción, pero no antes. ¿Por qué no antes? Porque alguna vez yo esperaba que Aida se quede hasta el final. Tuvimos un largo debate hace muchos años, no sé si vos estabas, vos seguro que no, debías estar estudiando en esa época, con Aida, precisamente sobre si los padres tenían una responsabilidad por gestar un hijo a sabiendas de que podía tener un daño genético, como consecuencia de los cromosomas que llevaban los padres. Y si en ese caso hubiera sido obligatorio para los padres abstenerse y el hijo tendría una acción. Aida sostenía que sí, yo sostenía que no. Bueno, había dio sus argumentos, yo me fundé en que ya el tema había sido tratado por el Superior Tribunal Alemán y por la Corte Suprema de Roma, los dos países que más habían sufrido el nazismo y el fascismo, y los dos tribunales habían concluido que esta era una ley, que una imposición de este tipo era de carácter racista y que imponía las leyes de pureza de raza y que no se podía admitir. Y que en consecuencia los padres no podían ser responsables de esto. Aclaro esto porque por eso digo desde la concepción, pero no antes. De lo que claramente puede deducirse que al menos en nuestro derecho no hay daño resarcible para el hijo antes de la concepción y por tanto si el hijo ha sido concebido conociendo los padres la existencia posible de alguna anomalía genética, el hijo que la sufre no tendrá acción contra esos progenitores. Podemos pensar en 20.000 teorías distintas si ustedes quieren, pero creo que lo más importante tiene que ver con que no puede haber prohibiciones de orden genético. En consecuencia, cualquier daño ocasionado al niño que nace con vida debe ser resarcido a él, sin perjuicio de la indemnización a sus padres si dicho daño provino de un tercero. Si el niño no nace con vida, aunque sea por el accionar de cualquier agente externo, el niño no tendrá derecho a indemnización alguna porque no llegó a existir, sin perjuicio de que sus padres pueden tener derecho a ser indemnizados por esa no existencia. Por supuesto, acá no estoy hablando de la responsabilidad parental, sino de la pérdida de la vida de un niño por la acción de un tercero. Bueno, en este caso sus padres tendrán las acciones que sean. Por supuesto que el daño... Por daño derivado de la responsabilidad parental debe entenderse aquel que es ocasionado porque no se han tomado las medidas adecuadas para su protección, desarrollo y formación. Y por tanto, si el nascituro no recibió la adecuada atención, por ejemplo, no recibió ácido fólico y este era menester, habrá una responsabilidad de los padres. Y quizás no solo de los padres, porque aquí podrían entrar a jugar los tratados de derechos humanos. Ustedes saben que el Comité del Pacto Internacional
de los derechos económicos y sociales ha establecido que cuando los padres no pueden cumplir las obligaciones para con sus hijos, el Estado es obligado directo a garantizarle la existencia de ese derecho. Es decir, ningún Estado puede tolerar que en su derecho no se cumplan con los derechos humanos por faltas o necesidades económicas de los padres. Pero bueno, esto no es mi tema porque estamos en responsabilidad parental. Por supuesto, la Convención en su artículo 3.2, que ya fue mencionado, también habla de este derecho. Bueno, después del nacimiento, el primer derecho que nace para el hijo es el de la identidad, del que hemos hablado en todo momento. Incluso puede nacer antes, porque la ley hoy permite que el niño sea reconocido antes de su nacimiento, expresamente. Claro, tendrá que mencionar el nombre de la madre, si el que lo quiere reconocer es el progenitor varón, y esto podrá dar lugar a alguna escaramuza, pero lo cierto es que tiene derecho a ser reconocido. Y como recordaba Marcos y recordamos varias veces hoy, el primer fallo que por el no reconocimiento hace lugar a esta acción de indemnización de daños y perjuicios fue dictado en este departamento. Me parece importante recalcar que alrededor de esto giran algunas otras cuestiones que pueden tener que ver con, primero, el conocimiento del padre de que es padre. Esto quiere decir, un hombre puede mantener relaciones sexuales con una mujer e ignorar luego que ha gestado un hijo. Entonces ahí se podría plantear si conoce o no conoce, si sabe o no sabe. Pero también tengo que juzgar la actitud de la madre. ¿Qué pasa si la madre no quiso que el padre se entere? Hoy, en esta sociedad todavía hay algunas mujeres que plantean que el hijo es de ellas. Y en consecuencia, no quiero que el padre lo reconozca. No quiero que se entere siquiera. Porque de esta forma yo hago con mi hijo lo que a mí me parece mejor. Y de esta forma priva al hijo de un derecho a la identidad. Y a veces, posteriormente se recapacita y se demora años el reclamo. Y a mí me parece que en este caso el hijo tiene una acción de daños y perjuicios contra ambos. Contra la madre, si siempre supo quién era el progenitor. Contra el padre, si supo que tenía un hijo y no lo reconoció. Y no me vengan con que el padre no lo reconoció porque la mamá no quiso. Porque en nuestro derecho, afortunadamente, no pasa lo que pasa en algunos países centroamericanos, donde para reconocer un hijo que tuvo la madre, el padre necesita el consentimiento de la madre. En nuestro derecho no es así. En nuestro derecho uno va, reconoce el hijo y se acabó. Claro, esto también nos lleva a los reconocimientos de complacencia, estos que mencionaba el profesor Francés cuando empezó su exposición, y que es cierto que en nuestro país han sido hasta bienvenidos. Yo recuerdo nuestra querida Pepita, Aida, María Josefa Méndez Costa, escribiendo hace muchos años, decía, es noble la actitud del hombre que, casándose con una mujer, le reconoce el hijo que no lo tiene, en una sociedad en la cual era mal visto no tener padre. Entonces la actitud del hombre era una actitud casi de generosidad, digamos. Hoy sabemos que es un delito en el derecho argentino, a sabiendas el reconocimiento de un hijo que uno sabe que no es de uno. Pero, digamos, estos son las circunstancias temporoespaciales a las que me refería primitivamente. Me parece también que la ley establece algunas obligaciones. Voy terminando, antes de que me pase ese papelito. Bueno. La ley establece algunas obligaciones específicas con respecto al cuidado del hijo. Ordena cuidar al hijo. Este cuidado genérico, obviamente, se distinguen este cuidado material y este cuidado afectivo. El cuidado afectivo, en el sentido de tener amor por el hijo, de encontrarse con el hijo, convivir con él, como dije, está sujeto a las posibilidades del progenitor y del propio hijo. En la medida en que cumpla con la obligación alimentaria, ha cubierto una parte de las obligaciones que le está mandando la ley. Porque la ley le dice no solo que tiene que cuidar al hijo, no solo que tiene que convivir con él, no solo que tiene que educarlo, sino además que tiene que tener en cuenta las necesidades específicas de ese hijo, lo cual está presuponiendo un trato que tiene que darse, pero tiene que darse si ambos progenitores logran esto. Y esto nos lleva a otro supuesto de responsabilidad por daños en materia de derecho de familia, que es el del impedimento de contacto. Cuando un progenitor impide
arbitrariamente el contacto del hijo con el otro, está privándolo de cumplir con estas obligaciones al progenitor, sí, pero está privando al hijo de estos derechos, porque esto que se ve como un derecho del padre es también un derecho del hijo. Así como el padre tiene derecho a cuidar a su hijo, el hijo tiene derecho a ser cuidado por su padre. Entonces, cuando uno de los dos progenitores coarta injustificadamente, limita el derecho al contacto con el otro, nace el derecho a la indemnización. Por supuesto, dependerá de las circunstancias de cada caso, habrá casos en los cuales sí, habrá casos en los cuales no. ¿Por qué? Porque esto dependerá de la realidad. Un tema que no se ha tratado suficientemente en la Argentina es el tema relacionado con la violencia familiar. ¿Por qué? Porque el tema de la violencia familiar es un tema sumamente delicado. Hay numerosísimas acciones de violencia absolutamente reales. Y hay numerosísimas acciones de violencia que no tienen otro objeto. Ayer me llamó un colega, me dijo, doctor, que su cliente se vaya. No, vea, primero pongámonos de acuerdo, no, doctor, su cliente se va mañana o yo hago la denuncia por violencia familiar. Pero no hay ninguna violencia, doctor. Claro, ¿qué va a hacer el juez? Le llega una denuncia por violencia, tengo miedo de mi vida, y el juez se encuentra en la disyuntiva de o la protejo o no la protejo, y en la protección van todos. La madre con los hijos, y la responsabilidad parental del progenitor que quedó excluido empieza a hacer agua. ¿Cómo va a cuidar de esos hijos? Y lo grave es que los jueces hacen bien, toman medidas preliminares porque no saben con qué se van a encontrar. Y lo cierto es que hay que evitar el daño. Pero lo cierto es que esta es una sociedad que se ha transformado muy violenta y que la violencia familiar es muy frecuente. Entonces, todo esto va a englobar la relación, pero supongamos que la madre priva esta relación del hijo mediante una denuncia de violencia, etcétera, etcétera, logra un apartamiento del hijo del padre, y el día de mañana el hijo entabla una acción contra su madre diciendo, mi padre nunca fue violento. Mi madre me privó del vínculo y el afecto de mi padre y el cuidado de mi padre injustificadamente. En consecuencia, vengo a reclamarle los daños que me produce. Porque esta es una de las consecuencias que hemos visto de la privación del amor materno o paterno, lo que decía recién Aida en esa sentencia cuando mencionaba, se ama como se puede, es decir, como cada uno sabe. Y esto tiene que ver con la historia personal de cada uno, que puede ser muy amplia y muy generosa, o puede ser sumamente restrictiva. Y en todos estos casos, la acción de daños procede, porque hay un dañar antijurídico, porque ese daño es antijurídico. En mi opinión, entonces, la responsabilidad parental puede ocasionar una indemnización económica, sin lugar a ninguna duda, en todos los casos de estos incumplimientos, salvo que el daño pretenda fundarse en el origen de la persona, es decir, en un daño genético. En los demás supuestos, la responsabilidad parental funciona, a mi criterio, absolutamente dentro del derecho de familia. Gracias.